Arrancó la campaña, usted seguramente en la televisión o escuchando radio encontrará los spots en donde las referencias tienen que ver con los eslogan, con el prototipo del mensaje y la consigna que cada frente quiere ofrecer de cara a septiembre, sin perder de vista que esta es la encuesta, la de septiembre, y será la general en noviembre. El gobierno de Mariel Fernández, la conducción, la capitana como la defino, instaló la idea de la unidad desde el criterio que tiene Mariel Fernández. Por eso está el Ateneo Néstor Kirchner, está el Frente Renovador, está la agrupación Hugo del Carril, pero también está la CCC, está la 29 de mayo, está el Evita, por supuesto. Y cuando digo Evita, tengo que referir que era inevitable, desde lo que ha manifestado Mariel Fernández y en el ejercicio de su política, que la número uno tenía que ser una mujer y del Evita. Bueno, saludo a Noelia Saavedra. Bueno. Porque sos precandidata a concejal, vas a ser concejal. Con 29 años, ¿es algo que esperabas o te llegó el mensaje, la comunicación y la charla con Mariel diciéndote, Noelia, tenés que ser vos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y es algo, a ver, nuestro espacio viene construyendo desde hace muchísimo tiempo. Y esa construcción es colectiva. Vos podés ver que hay muchísimos compañeros nuestros que están hoy en roles de conducción, tanto en el Ejecutivo como en el territorio. Mariel fue muy generosa en eso, en ayudar y acompañar a construir cuadros jóvenes, en formarlos. Entonces, en esta discusión de pensar la lista, te soy sincera, iba a ser alguno de nosotros, no me esperaba que sea yo, pero sí estoy muy orgullosa y para mí es un honor que Mariel haya pensado en mí. Yo vengo escuchando tu nombre hace 3 meses atrás que ibas a ser vos, en el mundo ese de la política, sí, ¿no? En el círculo, lo cual expresa una confianza de Mariel Fernández hacia tu persona, porque estás en un lugar ejecutivo que es desarrollo social, comunitario, como se llama, que es muy complejo, que hay muchas demandas, que nunca alcanza aún teniendo, pero no alcanza. Entonces, ese paso del Ejecutivo al Legislativo, ¿lo visualizás o existe, como le pregunté a Gastón Fraga en una nota, es asumo, pido licencia y vuelvo al lugar donde puedo hacer un ejercicio más directo de la política, en carácter ejecutivo? ¿O te ves sentada en la banca? No, hoy sí, me veo sentada en la banca. Creo que la decisión de Mariel de poder fortalecer el Consejo tiene que ver con eso, tiene que ver con seguir acompañando y fortaleciendo el legislativo dentro del municipio y sí, me veo. Yo creo que en la Secretaría de Desarrollo Comunitario hay un excelente equipo que se puede encargar de conducir también ese espacio. Voy a mencionar algo tomando lo que dijiste, que Mariel ha sido muy generosa en darle a aquellos que están en el territorio, en el barrio, en las comunidades, los lugares. Habrás escuchado que hay muchas críticas de un sector del peronismo diciendo que ustedes son antiperonistas. ¿Qué respondes? Mira, yo creo que la lista que conformamos tiene que ver con incorporar a muchísimos, vos lo sabés, es una lista muy diversa, donde hay muchos sectores del peronismo que hoy están acompañando, sectores de las organizaciones populares, de los sindicatos, y yo creo que en este trabajo que venimos haciendo desde el gobierno se ha abierto las puertas a todos aquellos que quisieron trabajar y acompañar un proyecto político que tiene que ver con la reconstrucción de Moreno. Claro, del otro lado, los que dicen, los que no están, es que Mariel es sectaria. El gobierno, no hablo de Mariel de la persona, hablo del gobierno, ¿no? Lo tengo que remarcar a esto, porque antes hubo otros gobernantes que tenían particularidades y hablaba de la gestión de mi parte. Sí. En este caso igual. ¿Qué es lo que dicen? Que es sectaria, que no es dialoguista, que trabaja para el Evita, desde el Evita. Eso lo escuchás, porque sos una persona que hace política, además de ejercer la función pública, ¿no? Mira, yo creo que si nuestro espacio hubiese sido sectario, hoy no podríamos tener la lista que tenemos, donde están representados muchísimos sectores, donde es muy amplia, muy diversa y donde se viene construyendo en la comunidad y se ha invitado a construir desde la comunidad a todos los sectores del peronismo. La clave está ahí, me parece, Noelia, que es ¿qué se entiende por comunidad? Es decir, vos
Si te pregunto, definime comunidad, no solamente desde la perspectiva que tenés, sino del recorrido que has hecho en tu vida militante. ¿Qué es la comunidad? La comunidad son esos espacios que hoy están en el territorio, que se organizan para darle sentido, para mejorar su barrio, para construir lazos en general de solidaridad, de reconocimiento en el otro, en la otra, para poder mejorar la calidad de vida de aquello de su barrio y de todo lo que lo rodea. Comunidad es la iglesia, la capilla, la copa de leche, el merendero, los espacios culturales que piensan y todo el tiempo están buscando cómo le mejora la vida a su vecino, a su vecina, cómo arregla la plaza, cómo combate muchas veces la violencia de género, claro, cómo le garantiza el alimento a los niños. Y para nosotros fue muy importante que el gobierno se respalde en esa comunidad, porque muchas de las respuestas están ahí. Están en esas personas y en esos vecinos y vecinas que se organizan para mejorar su entorno. Son organizaciones que no hacen al Estado, son organizaciones que están, ¿verdad? Y que esas experiencias comunitarias nutren también al Estado. No, eso es desde ya, pero esas experiencias están porque es el rostro de la territorialidad, como dicen, es decir, ni siquiera el territorio, es quienes pueden resolver algún conflicto, quienes pueden acompañar, incluso un marco de sonrisas, te lo diría así, que no solamente es un problema. ¿Por qué lo subrayo? Porque cuando hablé con Emanuel Fernández, incluso con Mariel Fernández, al decir que es un gobierno de las comunidades y el peronismo tiene que ser comunitario, yo la primera lectura que hago no es con las orgas, es con la organización esta que vos acabas de describir. ¿Es cerrado el concepto? No, es más amplio. Ajá. Porque muchas veces reducimos a las organizaciones o a los espacios políticos en la definición, en las definiciones del Estado. Yo creo que es mucho más amplio. Por eso hablamos de comunitario, es todo espacio que se organiza para defender su territorio, defender los intereses de los vecinos, las vecinas o de los más humildes. Entonces es con las organizaciones políticas, con los movimientos sociales, con las organizaciones del territorio, es con la iglesia, con los espacios culturales. Yo creo que es por ahí. Bien. Y esas experiencias son las que después también nutren al Estado y hace que también, una de nuestras luchas es que esas experiencias se conviertan en política pública. Vos ves los puntos violeta, los puntos verdes, los espacios de las promotoras de salud, que fueron las que acompañaron los detectar en la pandemia. Entonces, mucho de lo que ya venía creciendo en la comunidad para el Estado fue muy importante, y más en pandemia. Sí, claro, y hubo reconocimientos muy evidentes en ese punto. En el Consejo Deliberante se está discutiendo desde hace un tiempo, lo plantea la oposición y también hay una respuesta de lo que es el nuevo oficialismo, de lo que significan las cooperativas. No voy a hablar de cooperativismo, porque es un poco más amplio, o sea que lo dijiste recién, lo tomo. ¿Qué te parece a vos el funcionamiento de las cooperativas, incluso siendo de levita, que tengan participación y vínculo con el Estado? ¿Por qué te lo pregunto? Porque si vas al Consejo Deliberante, que vas a llegar, esto va a estar rondando siempre la discusión. Y creo que hay que darle a la discusión. En nombre de defender una estructura, un sistema, me quedo con la estructura más que el sistema, diferente a que conocimos, que era la cartelización en donde solamente el privado participaba. Bueno, la cooperativa también es privada, pero tiene un carácter más social, tiene que ver con la utilidad más que con la ganancia. ¿Cómo te imaginas ese momento? Y también tiene otras lógicas de relaciones sociales. Sí, por supuesto, claro. Entonces, yo lo que veo es que en general se pone un manto de sospecha a los humildes que se organizan. Entonces, las cooperativas en general nacen de la organización de vecinos, de vecinas o de compañeros que buscan generar puestos de trabajo, dar respuesta a las necesidades de sus vecinos, de sus vecinas. Y sobre eso se pone un manto de sospecha. No se pone un manto de sospecha sobre las grandes empresas que se fugan dinero, que hacen negociados con el Estado y que muchas veces ni siquiera terminan las obras que licitan. Entonces yo lo que creo es que esa discusión se agota cuando nosotros vemos la labor de las cooperativas, pero las vemos desde un lugar objetivo, no desde ese sesgo que hay o desde el prejuicio de los compañeros. Me parece que es por ahí la discusión, porque si después vos ves la labor y el trabajo de las cooperativas,
es un trabajo que yo desde mi lugar y desde el espacio que pertenezco, a mí me pone orgullosa. Vos eras presidenta de la cooperativa Yelén. Sí, yo era presidenta de Yelén. Entonces, siendo muy jovencita, estabas al frente de una estructura que supongo que quiere cambiar el mundo cercano, ¿verdad? Sí. Yo suscribo lo que decís, que la cooperativa tiene otra lógica. El cuestionamiento que hago es que sean únicamente las cooperativas de Levita. Para mí tienen que ser muchas otras organizaciones, precisamente para no dañar el sentido del cooperativismo. Sí, tal cual. Si no aparece el manto de sospecha sobre, fíjate, ¿qué es la cooperativa de Levita? Que si fuera de otro movimiento no sé si haría eso. Sí. Dudo que sea con la magnitud. ¿Por qué? Porque Mariel es del movimiento Evita. Pero creo que hay que darle esa discusión. No, esa discusión hay que darla y hay que acompañar también a la organización cooperativista, donde muchas veces las trabas... Que se organicen, el aspecto contable, sí, cómo el Estado contrata una cooperativa desde ya. Sí, yo creo que eso también, mira, lo dije en una nota o lo escribí en Desalambrar, que tiene que ver con que hay muchas cooperativas, pero no todas tienen los papeles. Entonces, al no tener los papeles conformados, el Estado o un gobierno no puede contratar porque adolece de... Es el gran obstáculo de muchísimas cooperativas. Debería eso acelerarse y hay una ordenanza, ya que vas a ir al Consejo Deliberante, una ordenanza que va en dirección de acompañar contablemente en los papeles y ciertos aspectos económicos para fortalecer en capital a las cooperativas para que después puedan ser participantes de licitaciones o demás. Sí. La perspectiva de género, para vos, ¿debe contener qué? La perspectiva de género tiene que contener principalmente la realidad de los sectores populares. Sí. Tiene que entender la realidad que atraviesan las mujeres y las diversidades de nuestro distrito. Tiene que ser transversal a cada una de nuestras políticas. Por eso nosotros desde el municipio impulsamos las leyes Micaela García, por eso impulsamos que todo el tiempo nuestros compañeros y nuestras compañeras se estén formando en función de eso, porque sin esa perspectiva va a ser muy difícil que nosotros hagamos un buen gobierno. Va a ser muy difícil que generemos políticas que sean inclusivas y que sean, que vayan hacia la justicia social. ¿Encontrás resistencia en este proceso de transformación? Porque es cultural, profundamente cultural. Cuando digo profundamente cultural es que nos va a llevar años, pero empezó. O sea, hay algo en movimiento, eso está clarísimo. Yo creo que empezó, que ya hace varios años se viene dando, que entendimos que las lógicas machistas y sobre todo en la política ya no van más, que los compañeros y las compañeras tienen que entender que eso contribuye a la opresión, no solo de las mujeres, sino de las diversidades, de los prejuicios también hacia los varones. Y me parece que es por ahí que nosotros tenemos que seguir construyendo, porque si no, nunca va a ser posible una sociedad más justa. Nosotros siempre decimos que sin feminismo no hay justicia social. Claro. Porque no entendemos otra forma u otra construcción de sociedad que no sea feminista. Y por el trabajo desde la Secretaría, porque conoces esta definición de cooperativa me pareció muy interesante. Son personas excluidas que se organizan para pelear y después se constituyen en un grupo. Sí. Y ese grupo en el fondo ataca un sistema, ¿no? Yo por eso decía, suscribo eso, porque efectivamente he visto muchas cooperativas, sobre todo en el interior del país, que miran de lejos al sistema porque son su propio sistema y tienen un diálogo con los vecinos y las vecinas prestando servicios que se puede hacer en esos lugares pequeños, pero se puede hacer también en ciudades más grandes. Ya que mencionaste eso de la perspectiva de género, lo de las cooperativas, la territorialidad, los pobres, ¿qué problemas observaste ya en el ejercicio de la función pública en Moreno que antes no veías? Ya sea porque la dimensión es superior, porque apareció algo diferente, porque la violencia está enquistada y no es solamente la parte de la historia, es la que se lleva vidas en muchos casos. ¿Qué es lo que ves ya desde el poder de Moreno que antes no lo tenías tan registrado? Desde mi función, yo lo que no registraba era la complejidad del Estado, ¿no? De poner a andar el Estado y muchas veces de la burocracia que implica el estar en ejercicio.
Entonces... Vos querés algo que sea más rápido y sí, hay una serie de papeleo que dice, no, espera, claro, sería así más o no. menos. Ajá. Mucho de eso, Sí. Que fue como, para los militantes, no, fue como medio un choque, Claro. pero que enseguida lo pusimos a andar y fuimos agilizando muchísimas cosas. Y después de dimensionar la extensión del territorio y de ponernos a pensar, bueno, ¿cómo llegamos a cada territorio y cómo nos acercamos como Estado? Ya no como organización. Claro, no, eso fue para nosotros fue toda una transición que fue muy importante y muy rica. Y en ese sentido, poder tomar de las experiencias populares lo que nosotros veíamos que era necesario en la política pública. ¿Y qué era necesario? Estar más cerca de las comunidades, construir con las comunidades la política pública, saber dónde, cómo, respetar también las construcciones que se venían dando. Te cuento, por ejemplo, una demanda en Niñez, nuestra subsecretaría de Niñez, nos reunimos con varias de las organizaciones que venían militando la niñez, las niñeces Sí. en el municipio, para ver, bueno, qué es lo que hoy hacía falta, qué necesitábamos en función de lo que venían trabajando también esas organizaciones. Y, por ejemplo, así llegamos a la apertura del primer hogar municipal, el hogar de niños municipal, porque lo que nos pasaba es que muchos niños terminaban muy lejos del distrito o terminaban en hogares donde no eran contenidos, donde no eran cuidados, y nos dimos la tarea de poder crear un hogar municipal, de generar el Consejo Local de Niñez, donde discutimos también junto con las organizaciones cómo llevar adelante la política pública, cómo generar nuevos proyectos. Creo que fue mucho de eso todo este tiempo, fue mucho de poder llegar a las comunidades desde otro lado. Bueno, la conformación de las delegaciones municipales tiene que ver con eso. Claro, bueno, eso responde a la histórica demanda de descentralización histórica. Tiene que ver con eso, y no solamente una descentralización de una oficina. No, por supuesto. Sino no. de trabajadores y trabajadoras que están a disposición en el territorio de los vecinos y las vecinas y que están ahí para dar respuesta. Bien, te hago una pregunta final que va a tener un anexo, seguro, pero yo vengo escuchando personas reclamar por alimentos, Sí. que hay una arbitrariedad, una selección en darle a aquellos que responden a ustedes. Algunas personas las conozco hace años, ¿no? Como voy conociendo a ustedes, ¿no? Es una cuestión de experiencia nada más. Sobre esto que hay un mito, se puede decir que lo que llega no alcanza para todos porque el hambre en Moreno es atroz. En Moreno, en el conurbano. Sí. Porque parece que perdemos de vista que la pandemia y sus efectos es desocupación, más desempleo, pero personas que están excluidas, entonces lo único que queda o es una olla, un merendero o un bolsón de comidas, lo cual es una tragedia, ¿no? Nunca alcanzó, que yo recuerde, Noelia, en momentos que no eran estos, siempre había una demanda alimentaria porque no alcanzaba para toda una distribución que sea equitativa y que sea de alimentos sustentables. Quisiera que me des información de lo que ustedes están manejando y cómo lo hacen. Bien, nosotros ya hace un tiempo, o sea, desde que iniciamos la gestión nos dimos la tarea de organizar y de relevar y registrar cómo era la asistencia del Estado. Porque cuando iniciamos la gestión no había registro de nada. ¿No había registro de comedores, de merenderos, nada? Nada. Entonces nos dimos la tarea de relevar en el territorio, de poder acompañar las experiencias que ya se venían dando de merenderos, de comedores, de jardines comunitarios. Y además, bueno, la asistencia directa a familias en situación de vulnerabilidad. Sí. Hoy nosotros contamos con un registro que asiste cada 30, 45 días a merenderos y comedores registrados con su matrícula, que sabemos que funcionan, que están en el territorio, donde no hacemos distinción pero tienen que estar registrados. Ni de bandera política. Sí. Tienen que estar registrados, tener una matrícula, un número, ¿me decís? No, una matrícula es la cantidad de niños que asisten. Okay. Nosotros tenemos información de todo eso, esa información está a disposición. ¿Y cuántos comedores y merenderos tiene Moreno hoy? Alrededor de 600. Alrededor de 600, sí.
muchos de organizaciones sociales, de espacios políticos, muchos de vecinas que a través de la solidaridad han abierto las puertas de su casa para alimentar a niños y niñas de Moreno. Eso está registrado y está sentado en nuestros registros del municipio. Después, además, hacemos una asistencia directa a las familias en situación de vulnerabilidad que se acercan a nuestros servicios, a nuestras oficinas descentralizadas en el territorio, que se contactan con las delegaciones o que van directamente a la Oficina Central de Desarrollo. También hemos coordinado con la Secretaría de Salud todo este tiempo la asistencia a las personas aisladas o que están transitando el COVID y que necesitan alimentos. Todo eso se viene desarrollando y además de la articulación con los comités de crisis que se realizaron cuando inició la pandemia. Claro. Que eso se sigue sosteniendo. Esos recursos que ustedes administran o que vos administrás como secretaria de Desarrollo Comunitario, ¿son propios o baja nación y provincia y ustedes lo tienen y lo reparten o lo distribuyen? Nosotros, por un gran esfuerzo que ha hecho la nación, que ha hecho también el gobierno provincial, hemos recibido recursos. Que todo eso fue distribuido. Además también tenemos recursos propios del municipio donde también vamos garantizando alimentos a las distintas instituciones del territorio y es real, nunca alcanza porque la necesidad es muy grande, pero sí te puedo decir que cada cosa que llega al municipio o que con mucho esfuerzo compramos y distribuimos llega donde tiene que llegar. Noelia, sé que estás en la función pública, tenés que hacer la campaña, pero van combinando. Sí. Se lo preguntaba Fraga, ¿no? El presidente de la Nación dijo que todos aquellos que eran precandidatos que pidan licencia. Bueno, pocos le hicieron caso a Alberto, no voy a ir a ese tema. Solamente preguntarte, y si mirás la cámara ahí, ¿por qué te tienen que votar o por qué tienen que votar la lista? Para que no sea tan personal. Pero si querés hacerlo personal, hacelo. No, tienen que votar la lista porque representamos la continuidad de un proyecto político que vino a reconstruir Moreno, que vino a pelear por un Moreno mejor, que en los hechos lo estamos logrando y que aún falta mucho por hacer. Bien, muchas gracias por tu tiempo. Yo tengo que hacer un cierre acá. Es muy interesante poder escuchar a quien está en un puesto ejecutivo de complejidad, porque desarrollo social es un lugar complejo en municipios en donde la pobreza domina. No ahora, siempre. Y que ella pueda responder, Noelia Saavedra, que son receptores de la ayuda de alimentos quienes legitiman que en el territorio tienen una función. Eso no me parece menor. Podría decir que es parte de la burocracia. Si no, mañana yo me presento a Desarrollo Comunitario y digo, tengo 300 niños en el comedor y por ahí son 20. ¿Por qué lo señalo de esta manera? Porque en la pregunta que le hice a Noelia, le recordé que en mi memoria no hay un registro que siempre el alimento alcanzó. Por lo tanto, hacer un bien preciado más en este tiempo debe llegar a quienes realmente están atravesados por la máxima exclusión posible. Tan solo imaginemos un segundo que usted en su casa, o Noelia o yo, no podamos decidir qué comer en nuestro hogar. Eso es tremendamente doloroso. Entonces, esta decisión que tomó el gobierno de asistir a quienes demuestren asistencia, ¿es una corrección que se hizo? Sí, pero además lo dijo recién Noelia, no teníamos registro cuando llegamos nosotros de cuánto había, ¿no? Bueno, del otro lado van a decir si había 600, 630. Ismael Castro puede salir mañana a decirlo. Lo interesante es que da una explicación, una respuesta que si alcanza o no para los que siempre buscan por debajo de la cama lo que nunca encuentran, abonará. Pero no es el tiempo ni el programa, ni la nota que intento hacer cada día o cada semana para que lo sacerdotal cumpla el ritual, es decir, yo soy esto y no me muevo de acá. No, Noelia Saavedra ha explicado en la última parte cómo funciona esa administración de recursos que siempre fueron escasos. Ha dicho que desde el concepto de las cooperativas se tiene que dar una discusión para que se amplíe la base. No niega la discusión respecto a lo que dicen sobre la cooperativa de Levita, porque es real.
Ahora, no está diciendo Noelia Saavedra, yo quiero que sea solamente esa cooperativa. Hagamos el esfuerzo para que todas las cooperativas sean constituidas en papel, que tengan los recursos necesarios para capitalizarse y luego el Estado municipal o los estados municipales contratan. Y de esa manera se rompe la cartelización cara, pero no se puede ir a otra cartelización. Se tiene que avanzar sobre ese sistema en donde la utilidad es lo que gobierna, no la ganancia. Con 29 años ha recorrido la militancia, como se dice, y en forma muy clara, por lo menos para mí, dijo de qué se trata la comunidad. La comunidad es la iglesia, o es el merendero, o es el comedor. Es lo territorial, son las personas que están allí, que se contienen. Y si un gobierno bebe de esa fuente, será mucho más rico, será mucho más comunitario el gobierno. Porque ahí está la esencia. ¿Qué es lo que explica que no estalle? Bueno, que hay estructuras en los barrios que están llevando una palabra de fe, si quieren ustedes, o de mínimas utopías y quimeras que no se han perdido, y si hay poder de escucha del gobierno, mejor. Eso sería peronismo comunitario para mí. A la manera que lo explicó Noelia Saavedra, que para mí fue muy clara, eso es. De allí que señalé en una pregunta, es más lo del gobierno de Mariel Fernández con esas estructuras comunitarias que con las orgas, definidas así por la intervención en la demanda o la búsqueda de algo para después hacer. ¿Se entiende? Mariel Fernández tiene como concepto que va a hacer la política desde lo que ya está. Va a tomar de ahí la esencia para que lo público sea mucho más enriquecedor. Ojalá que esto que ha dicho Noelia Saavedra pueda llevarlo al Consejo Deliberante y ponerlo en debate. Pero no para ser sacerdotal, decir yo soy esto y del otro lado está pintado de otro color. No, para que quien mira una sesión se pueda nutrir de la riqueza de un ámbito parlamentario que, si es diferente, tomará lo público con un valor enriquecedor. Si no, será más de lo mismo, repitiendo hábitos y costumbres. Señoras, señores, Mariel eligió a Noelia Saavedra. En esta nota quedó claro, por lo menos para mí, por qué. Tiene una sensación y una percepción de lo que es la política desde abajo hacia arriba, sin perder de vista lo que son las comunidades. Lo puede ver en Canal 6, por supuesto, y lo leen de Salamanca.